Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes o buen día, no sé lo que sea. Ustedes no van a creer lo que me ha pasado recién. Esta es la cuarta vez que grabo la clase. Estaba saliendo tan linda y me he dado cuenta que no le he puesto para grabar, así que te empiezo de vuelta. A ver, vamos a ver, capaz que sale mejor, si va mejorando la versión. A ver, la clase de hoy es sobre los paradigmas en ciencias sociales y vamos a hablar de a qué le llamamos paradigmas y vamos a hacer algunas aclaraciones. Voy a sacar un poco los cartelitos estos de momento. Vamos a hablar de algunas concordancias que hay, ¿no? Cómo hay en la bibliografía de la materia y obviamente también dentro del campo de estudio de la metodología, distintas denominaciones para referirse a lo mismo. Cuando nosotros hablamos de paradigmas para nosotros es eh, una serie de supuestos básicos acerca de cómo conocer la realidad, ¿sí? Eh, Sería como el punto cero por el cual, digamos, hay una serie de principios básicos que orientan la manera que se considera correcta de aproximarnos a la realidad. En su interior, cada uno de estos paradigmas tiene una serie de exponentes, es decir, de pensadores y de teorías, ¿sí? Entonces, un paradigma es al mismo tiempo una serie de supuestos básicos acerca de cómo hay que conocer la realidad, y fíjense que se conecta con el tema de la clase anterior, ¿sí? Cuando hablábamos de epistemología, y por otra parte, también podemos entenderlo como que a partir de esos supuestos básicos han surgido unas líneas de pensamiento y distintas teorías, digamos, que pueden llegar a ser diferentes, pero tienen o comparten esos supuestos básicos de punto de partida. La literatura en ciencias sociales, digamos, reconoce generalmente dos y hasta una tercera. En el texto que nosotros nos estamos haciendo referencia hoy, que vamos a trabajar con el texto de Klimovsky le llama paradigmas. En cambio, en contrapartida, el texto de Sampieri le llama enfoques de investigación. Estamos hablando básicamente o casi de lo mismo, digamos. De la misma manera, cuando eh, Klimovsky se refiere al enfoque eh, naturalista, a eso mismo Sampieri le va a llamar el enfoque o la metodología cuantitativa. Y por otra parte, a eso ahora lo vamos a poner para que lo vean mejor. Fíjense, acá tenemos el enfoque naturalista que le llama Klimovsky y otros autores, no es que lo inventó Klimovsky, claramente, ¿no? Es el equivalente en el texto de Sampieri al enfoque cuantitativo. También es llamado el enfoque positivista. Son tres maneras de referirse a lo mismo: naturalista, positivista y cuantitativo. Esos tres nombres apuntan a lo mismo. Algo parecido pasa con el enfoque interpretativo, como le llama Klimovsky, pero que en el texto de Sampieri aparece como el enfoque cualitativo. También vamos a ver ahora que este enfoque también recibe el, eh, otra denominación. Bueno, decíamos, estos son los dos paradigmas básicos, pero también hay una tercera mirada que se ha hecho, digamos, que no está en el surgimiento del pensamiento de las ciencias sociales, pero que diríamos que por lo menos en los últimos 70 años se ha ido imponiendo, que es un tercer paradigma, que es un paradigma que trata de articular el enfoque naturalista, positivista, cuantitativo, con el enfoque interpretativista o también llamado cualitativo, ¿sí? Entonces, ese tercer paradigma que trata de articular los dos primeros, digamos, es lo que Sampieri le va a llamar el, el enfoque mixto. Bueno, a ver si se entiende un poco mejor. Acá eh, tenemos estos dos libritos que están acá ilustran, digamos, los exponentes de este enfoque.
Por un lado Augusto Comte o Auguste Comte, como le quieran llamar, y por otro lado Émile Durkheim. Es interesante mirar las fechas. Fíjense, Comte, que es considerado uno de los padres, digamos, de este enfoque naturalista o cuantitativo, nace a fines del siglo XVIII y muere a mediados del siglo XIX. Es decir, que Comte vive, digamos, el pleno auge o entusiasmo por eso los avances del positivismo en las ciencias naturales, que un poco habíamos hablado al hablar de la revolución industrial. En cambio, Émile Durkheim, digamos, nace a mediados del siglo XIX y ya muere a principios del XX. Nombramos a estas dos personas que son considerados, digamos, los precursores, digamos, de estos paradigmas. Hay otros, pero estos son los que en general, en el campo de las ciencias humanas o sociales, son considerados indiscutidamente los precursores. ¿Qué tienen en común? Tienen en común la admiración por los avances de las ciencias naturales, es decir, de las ciencias naturales en el campo de la física. De eso ya hablamos en la clase anterior, cuando hablamos de la revolución industrial, ¿no? Ha habido una serie de cambios muy importantes, digamos, a nivel productivo, qué sé yo, el desarrollo de las fábricas, la mecanización, la aparición de los ferrocarriles. Todo eso ha sido posible porque la ciencia natural, particularmente la física, ha avanzado muchísimo y eso ha posibilitado que tenga esa aplicación práctica. Los conocimientos teóricos sobre la termodinámica, por ejemplo, del campo de la física, que está dentro del campo de las ciencias naturales, ha posibilitado crear la ingeniería que mueve, digamos, el pistón de un ferrocarril con la fuerza del vapor, por ejemplo. Entonces, la situación es esta, históricamente. Ellos, particularmente Comte, digo Comte porque Comte vivió, digamos, ese auge de lo que se llama positivismo, que por cierto, positivismo se llama por esta ilusión, diríamos hoy, porque hoy estamos un poco decepcionados de ese positivismo, en que el avance de la ciencia iba a llevarnos a un progreso indefinido del cual íbamos a ser beneficiados todos. Bueno, un siglo después o 2 siglos después de esto, estamos viendo que eso no ha pasado, ¿sí? Que por el contrario, sí es cierto, la ciencia ha avanzado un montón, pero ese beneficio generalizado a todas las sociedades no ha ocurrido. Pero bueno, en la época en que esto estaba ocurriendo, particularmente esto es lo que vivió Augusto Comte, por eso toma el nombre de positivismo, porque se cree que todos los avances de la ciencia van a tener efectos positivos en la sociedad. Bueno, entonces, tienen en común esta admiración por el avance de las ciencias naturales y tienen en común estas dos cosas, la búsqueda de regularidades y de causalidades de las cuales vamos a hablar ahora. ¿Qué es una regularidad? Una regularidad en el campo de las ciencias naturales, por ejemplo, sería el tiempo que demora en girar la Tierra alrededor del Sol, que son 365 días aproximadamente. Digo aproximadamente porque ustedes saben que existe lo que se llama año bisiesto, por el cual se agregan días para equilibrar, digamos, la pequeña diferencia de tiempo que puede haber, digamos, que no son exactamente 365 días. Es una regularidad. ¿Por qué? Porque siempre ocurre lo mismo. Siempre el giro de la Tierra alrededor del Sol dura casi exactamente 365 días. ¿Sí? Al mismo tiempo, el día y la noche es otra regularidad. El día dura 24 horas. Es decir, la Tierra demora 24 horas en girar sobre su propio eje. Esa es otra regularidad. ¿Sí? No es que un día demora 30 horas y el otro 60 y qué sé yo. ¿Por qué es importante la regularidad? Porque si un evento se repite, puede ser explicado porque puede ser la regularidad lo que permite pensar es la idea de predecirlo. Si yo puedo, digamos, establecer una teoría sobre una regularidad, esa regularidad debería poder permitirme comprobarla. Un ejemplo de esto es eso. Si la teoría sobre los cuerpos celestes fuera falsa, no duraría 365 días la Tierra en dar la vuelta al Sol. A veces
sería otro tiempo, ¿se entiende? O sea, justamente la exactitud de las teorías del campo de la física, en particular la que tiene que ver lo que le llamaban los cuerpos celestes en la época de Galileo y de Copérnico, tiene que ver con poder haber predecido con cuánta regularidad eso iba a ocurrir, y eso fortalece la teoría. El otro término que está acá es el término de causalidad. El término de causalidad supone relaciones de tipo causa y efecto, ¿sí? Algo genera un determinado efecto, ¿sí? Si yo empujo a una persona y la persona se cae, o empujo un objeto y ese objeto se cae, el hecho de que se haya caído es porque hubo una fuerza que lo empujó, ¿sí? Eh, Eso en el campo de las ciencias naturales. Ahora, pensemos cómo podrían haber pensado Comte y Durkheim, especialmente Comte, eh, estos dos términos, regularidad y causalidad, dentro de las ciencias humanas, que se le llamaba en esa época, o las ciencias del espíritu, o lo que hoy llamamos ciencias sociales. El ejemplo sería, eh, fíjense, si nosotros queremos pensar los movimientos revolucionarios, por ejemplo, o de movimientos de caos social, los cuantitativos dirían que esa explosión social, por ejemplo, del tipo de la de Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, para ser más patriótico y hablar de la Argentina, tuvo un antecedente, no es que ocurrió de la nada, hubo algo que originó. Fíjense que aparece ahí la relación causal. El 25 de mayo, es decir, el día de la Revolución de Mayo, de declaración de la Revolución de Mayo, es una consecuencia de una serie de hechos. Por ejemplo, lo que había pasado con el virrey, en fin, la situación de España, que había animado a los que serían después llamados patriotas a autoconvocarse y a desobedecer al rey, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, este es el tipo de cosas que buscan quienes, adoptando el modelo pensado para las ciencias naturales, tratan de pensarlo en el campo de las ciencias humanas, sociales. Ejemplo de esto son los sociólogos conductistas. ¿Cuáles son los sociólogos conductistas? Creen que buena parte del comportamiento humano, o toda, también se maneja en relaciones de causa y efecto. Vamos a dar un ejemplo con animales para que se entienda un poco mejor. Eh, yo tengo dos perros, uno de 7 años y una cachorra que adopté hace poco que tiene 5 meses. El perro grande ya conoce todo, la chica está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo le doy de comer a uno, el otro sabe que ya le va a tocar. Por ejemplo, yo me acerco a la bolsa de comida y los perros se acercan. ¿Por qué? Porque el perro ya sabe que yo me acerque, la consecuencia de que yo vaya a la bolsa de comida es que después ellos van a comer. ¿Se entiende? Y de eso, por ejemplo, los que entrenan perros utilizan esa teoría, ¿sí? Te dicen, los que entrenan perros te dicen, hay que reforzar positivamente el comportamiento correcto. Entonces, si el perro hace algo que está bien, lo premian. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es tratando de conducir la conducta, valga la redundancia, del animal. Que el perro sepa que si hace algo va a tener un premio. Ya vamos a ir cortando este video porque dura 15 minutos y ya estamos al toque. ¿Se entiende esto? Bueno, lo vamos a cortar acá y seguimos en otro video.